Olvido. Periódico, quizás cuando recibíamos una hoja, porque ni para comprar un periódico teníamos nosotros. Bueno, yo como niño tenía nada. Yo no recuerdo que en mi casa llegara un periódico. En mi casa donde yo nací, no recuerdo. No recuerdo que mi papá o mi mamá compraron un periódico. Había radio, sí, pero mi mamá estaba más interesada en grabadora para oír los mensajes de los predicadores de la iglesia, eso sí. No, mi papá, yo nunca lo vi interesado en nada de eso. Él solamente trabajaba. Cuando llegó la televisión a mi casa, cuando venía la lucha libre, él controlaba el canal. No había control remoto tampoco. Él no estaba en la cabeza y cambia el canal. Y él controlaba. Se ríen porque saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, el papá controlaba el canal. Me recuerdo una vez que está nuestro copastor, el hermano Francisco González, ¿recuerdas de Francisco González? Y su esposa están en casa, y mi papá y mi mamá, y los cuatro están viendo las luchas libres. Uno de los luchadores favoritos de los hispanos era Roca. Vamos ese nombre, alguno de los... No, es que no hay nadie de mi edad. Roca y Pérez. De San Martino vino después. Entonces, estos aleluya, padre mío, copastor, y mi mamá y mi papá están viendo la lucha libre. Y nosotros detestábamos la lucha libre, nos mirábamos, nos daba la comiquita y esas cosas. Pero el asunto es que la lucha estaba tan agitada que mi mamá pensaba que ella era la que estaba luchando. Y en una se le zafa una movida de la mano y le da una cachetada a la esposa del copastor. ¡Ay! ¡Increíble! Dentro de ese ambiente. Bueno, nosotros, los hijos, cuando yo me casé, entonces sí, ya había televisión en color. Me recuerdo que mi papá me compró una grabadora de Wheel to Reel. My father bought me a tape recorder, Wheel to Reel, que todavía la conservo, la tengo. Y me dice, aquí te quiero regalar esta computadora y esta es la libreta para que la pagues. And that's no joke, that's the real thing. I thought that was fun. When he gave me the book, it was supposed to be a gift, but I had to pay for it. That's why I think I still have it. Y esa grabadora fue la que usé para hacer programas materiales y esas cosas. Cuando me casé, ¿cuántos saben lo que es un 8-track? 8-track. Los millennials, do you know what an 8-track is? Have you seen an 8-track? It's before cassette. Before cassette was 8-track. Era un tipo de cassette grandote así de 8 milímetros. Yo tengo todo eso. Le dije a Ramona, yo quiero traerle esto. Esta gente no ha visto esto. Y Ramona me dice, no, es mucho para cargar, mucho para cargar de eso en casa. Todavía conservo esas cosas, recuerdo de mis tiempos. Ahora, hoy los muchachos, la mayoría de ellos, yo lo veo en la iglesia, donde los padres le dan una tableta a los hijos. Y los hijos se la pasan en la iglesia jugando con tableta. Cuando en la iglesia no se viene a ¿Qué está diciendo la hermana? ¿Que la iglesia no se viene con tableta? No, ni se está el juguete, ni galletitas. Estoy dando un paseíto por la iglesia. A ver qué tiene tableta. ¿Por qué? El niño chiquitito. Hoy en
en día, si usted le dice a los hermanos, hay muchas iglesias que ponen afuera, ponen un rótulo con un cell phone y con un círculo y una raya roja que dice apaguen sus celulares. That's right. Pero mi celular tiene 2 Biblias. Mi tableta tiene 2 Biblias y 2 libros bíblicos. Igual que Tengo 2 diccionarios. La tableta es. Y con este teléfono no hay nada que yo no sepa que no puedo encontrar. Y si yo estoy o estoy oyendo una predicación y la persona dice una palabra que yo no sé, yo voy al teléfono y yo quiero saber esa palabra. Jesus. Para saber precisamente lo que está haciendo. Y eso es algo que usted también puede hacer. Lo único que quizás se pueda perder el hilo del mensaje. Y luego, si se pierde el hilo del mensaje, se para buscarlo. Esto no deja el teléfono. Entonces, nosotros como iglesia vamos a tener que bregar con estas cosas. Y ese es en sí el tema que yo quiero llegar. Pero vamos a ver. Noté algo tan... ¿Cuál es su edad? ¿Qué es usted? Los tradicionalistas son del 1900 hasta 1944, los baby boomers del 46 hasta el 64. Lo están viendo allá. La generación X, el 61, el 81. En esta generación X fue donde nació YouTube, eBay, Google, PayPal y otras cosas más. La generación Y, los millennials, aquí es donde está el internet, está, bueno, todo a su alcance. Pero la generación Z, que es la generación, los centenarios, que son de 95 al 2008, estos niños que ahora están, algunos de ellos entrando a la universidad, son los niños que más están envueltos, saturados de estas cosas. Generation Z are the young people who are consumed in all this. You know what multitasking is? En mi computadora, yo puedo hacer varias cosas. En esta computadora, puedo hacer muchas cosas a la vez. Y es touch tone. Yo solamente la toco aquí. Mientras ustedes están mirando allá, yo estoy haciendo aquí más de un trabajo. Viendo, pasando de una cosa a otra. Para mantener mi viento. Y eso se llama multitarea, hacer más de una cosa a la vez. Y yo soy tradicional. Ahora, yo le doy, tengo un problema, ¿a quién yo voy a ir? Yo voy a ir a uno de esos muchachos. Mira, ¿cómo es que se hace? Yo quiero sacar el web esta información y ponerla aquí en mi PowerPoint. Y de ahí que vienen esos retratitos. Esos retratitos vienen del web. Entonces uno lo ve en el web y lo pone como si fuera parte. Bueno, no sé si tú lo puedes dar para atrás, pero el asunto es eso. La última gráfica que les voy a enseñar por hoy es para que ustedes vean algunas de las cosas entre estas 4 generaciones. Ya sabemos que los baby boomers son aquellos que nacieron después de la Guerra Mundial número 2. Su ideal era trabajar. Su ideal era de hacerse de una casita, de tener su propia casa. Su ideal era de retirarse, tener un retiro y así poder disfrutar de una buena vida. La mayoría de estos baby boomers eran esclavos al trabajo. ¿Por qué? Ellos querían dejarle algo a sus hijos. El único problema con ellos fue que en su deseo de bendecir a sus hijos,
y querer trabajar, le hicieron una desgracia porque le descuidaron. No sé si comparto eso con ustedes. Bueno, se lo voy a compartir porque le quiero decir hasta dónde puede llegar esto. Gloria a Dios. Un pastor amigo mío tuvo la desgracia de recibir la mala noticia de que su hijo de 18 años se había ahorcado. A Jesucristo. Pastor. Antes de él tomar la decisión, yo fui a visitarlo y le dije, no haga eso. Pero es que tengo que cumplir el llamado de Dios. Mira, el llamado de Dios tuyo principal es tu familia. Santo. El primer llamado tuyo es tu familia. No vayas. Deja la iglesia quieta, deja la gente quieta. Tú atiende a tu hijo porque ya había intentado suicidio antes. Y aunque le di el consejo, él persistió en ir, dejó a la hija mayor cuidando. La hija se fue a un viaje misionero. Cuando regresa o le está llamando al hermano para saber cómo está, no contestaba. Llamó a una muchacha que vivía allí con ellos. Ella fue a la casa y cuando ella abre la puerta lo ve llorar. Un trauma tremendo, hijo de pastor. Hermanos, el dinero, aunque es bueno, no te dará la felicidad si tú eres esclavo. Ni un amén merece eso. Ni un amén. Amén. Gloria a Dios. Ser esclavo a algo, al costo de tu familia, no vale la pena. Entonces, esa primera generación, los boomers que estamos hablando, descuidó a sus hijos. Por eso los llaman la generación X. Bendito Jesús. Porque no tenía nada con qué identificarse. Y también al mismo tiempo está la guerra de Vietnam. Y lo que surge, hermano, es un caos. Esta generación fue una generación rebelde, una generación rebelde a la autoridad. Era una generación que se fue de los hogares, vivían solos. Esta es la generación de los hippies, que se abandonaron. Esa generación. Entonces, y ellos estaban opuestos a muchas cosas. Muchos de ellos salieron del país para no ser parte de la guerra de Vietnam. Entonces, ellos también tuvieron hijos. Entonces, esta es la generación de los de los milenarios. Y esta generación fue la generación que se ha educado más. Hay un gran porcentaje, casi 50% de los jóvenes de esta generación que se están educando muy bien. Esta generación que vio el internet nacer, esta generación que vio todas estas cosas que produce el internet, esta generación que ve los diferentes. ¿Se acuerdan? Por televisión a veces usted puede ver unas películas que los teléfonos estos son tan grandes, con antena, como un walkie-talkie. Cuando usted vea televisión, trate de observar esas cosas, trate de saber los años para que vea algunas de las cosas que tienen que ver con esa generación. Ahora, la generación de hoy, ya estos hijos saben lo que es el internet, ya estos hijos saben lo que es el iPhone, ya estos hijos saben lo que es el tablet, ya estos hijos saben cómo manejar el web, estos hijos ya saben cómo hacer varias cosas a la vez en su televisión o en su laptop. De modo que hay para ellos múltiples de cosas que ellos pueden hacer. Ahora, una de las cosas que se nos dice es que su atención es de 8 minutos. Su atención. De modo que se aburren muy bien. Están trabajando con la tablet y ya buscan otra cosa. Entonces, son cositas que usted tiene que saber.
ellos gustan trabajar para sí mismos, quieren ser personas dueños de sus propios negocios, quieren... usted puede ver más personas casarse con otra cultura en esta generación porque no tienen eso, ese trauma de casarse, hacer lo que la iglesia llama ayudo desigual. No tienen eso por eso. Ahora, esa es una corta descripción de ellos. Ahora, Gloria a iglesia. Cristo. Vuelvo a hablar algo de la iglesia. La iglesia durante los 50, 60 era una iglesia bien estricta. Ay, no. El pastor se le puede dar el título de cacique, se le puede dar el título de tirano para aquella edad, porque lo que decía el pastor, eso era ley. Los hermanos, ¿quién está aquí de los 50? Están conmigo. Lo que decía el pastor era, en aquel entonces todo era pecado. Era pecado si tú te cortabas el pelo, era pecado si tú te lo pintabas, era pecado si tú usabas pantalla, era pecado si tú usabas maquillaje, era pecado si tú usabas pantalones, era pecado si tú ibas a la escuela a jugar en el gym y te ponías pantalones cortos, era pecado ir al cine, era pecado ir a la playa. Es una cristiana en la foto con Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo le dije a Ramona, yo le voy a pedir al Señor que no nos dé mujeres, no nos dé hijas. ¿Por qué? Porque yo veía el abuso que la iglesia tenía con las mujeres. Estoy hablando de esa generación. Te dije que tengo 7 décadas de la iglesia. Sí, y solamente estoy hablando lo que sucedió. Ni a favor ni en contra, sino lo que sucedió. Para los hombres, tener bigote era pecado. Usar barba era pecado. Usar pantalones apretados era pecado. Usar maones era pecado. Venir a la iglesia con playera, con t-shirt era pecado. Tener pastilla larga era pecado. No recortarse era pecado. ¿Qué no era pecado? Ir al cine era pecado. Ir a la playa. Jugar béisbol era pecado. todo era pecado. Ahora, oigan bien, vino otra generación. Quiero que vayan conmigo al libro de Jueces. Jesus, glory. El libro de Jueces. Ya las 9 ustedes se van, ¿verdad? No. No, solamente voy a terminar con esto y luego lo continuamos. Para que ustedes vean algo que a mí me llamó mucho la atención. En el libro de Jueces, vamos a ir aquí como el capítulo número 2, creo que es, que hay una frase aquí que yo quiero que ustedes vean. Jueces, capítulo 2 o 3, déjame asegurarme. Capítulo 2, versículo 10. Oigan bien esto. Amén. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Josué Sí. y todos ellos. Entonces, la generación después de Josué, y se levantó después de ellos otra generación, oigan bien, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eso es triste. Oigan bien, hermano, este es el reto para nosotros.
estas cosas se convierten en los baales de hoy. Gloria al Cristo querido. Si uno no utiliza esto como debe, Sí, Señor. utilizarlo para la gloria de Dios y sí, tiene su mérito como todas las cosas, entonces se convierte en ídolo. Y si algo Dios detesta es que las personas adoren a otro que no sea Él, porque no hay otro Dios sino Él. Todo lo demás es invención Gloria al humana. único Dios verdadero. Aleluya. Ahora, cuando los pastores de aquel tiempo dejaron de pastorear, vino otra generación. Pero esa otra generación no estaba tan aferrada a los preceptos divinos como la pasada generación, que no vieron muchas de las cosas que aquellos vieron como pecado. Ahora no es pecado. Ahora te puedes ejecutar. Ahora te puedes pintar el pelo. Ahora puedes usar pantalón. ¿Por qué? Porque esta nueva generación no te va a decir nada. Oye, Ramón, ayúdame. Estoy bateando, me estoy ponchando aquí, parece. El asunto, hermano, el asunto es que trayendo estos puntos acá, ¿qué es lo que hace que una persona se convierta a Dios? ¿Qué es lo que realmente hace que la persona se convierta a Dios? Que usted le predique, ese es un instrumento. Pero lo que hace que la persona se convierta es que el Espíritu Santo le compunja de pecado. Amén. Si no hay compunción de pecado, si la persona no comprende que es un pecador, no importa que sea generación X, no importa que sea generación Y, no importa que sea generación X, no importa que sea generación alfa, no importa que sea tradicional, si todavía está vivo como algunos de nosotros que quedamos, si la persona no siente ninguna compunción de pecado que ofende a Dios, nunca va a ser transformado y se va a quedar igual pensando que para Dios eso es pecado. Aleluya. Entonces, la iglesia de hoy sufre por falta de conocimiento. Sufre porque no está haciendo lo que Dios requiere y se está dejando llevar por las generaciones que no conocen a Dios ni les siguen. Dios es el mismo. Fuerte esto, hermano. Sí, Señor. Es verdad, hermano. Sí, Señor. Amén. Usted sabe lo que es, en inglés es que el pecado, ¿cuál es la palabra que usan para pecado? ¿Ah? No, el pecador no te dice pecado sin, te dice, it's relative. ¿Alguien lo dijo? Sinner. Relative. What you say is a sin, it's not a sin. Because creen en un Dios que no es absoluto. They believe everything is relative. Eso es lo que tú crees. No, los pentecostales creen así. Pero eso yo no soy pentecostal, porque ustedes son practicantes. Porque ustedes creen un Dios que les ata la mano, no les da la libertad. Entonces, si la persona está oyendo esto y están pensando, esto es verdad. Cuando en sí no es verdad. Es un engaño del diablo. Porque cuando las personas buscan libertad, por ejemplo, en el tiempo de nosotros, había un gran evangelista, y creo que puedo decir su nombre, Ernesto Custodio. ¿Cuánto oyeron de él? Ernesto Custodio. ¿Han oído de él? Bueno, ya él está bastante anciano. Pero el asunto es que en la iglesia de nosotros él tiene una campaña y vino con la esposa. Pero la esposa vino pelo corto, maquillado, y eso ocurrió un trauma en la iglesia de la Quinta Avenida con la juventud.
El pastor decía que es pecado cortarse el pelo, es pecado maquillarse, es pecado esto y esto. La hermana de Ramona confronta al pastor y le dice: pastor, si es pecado, ¿por qué la esposa del hermano Ernesto se viste así? El otro siempre está mirando al hombre y lo que han tenido la vida. Ay, Jesús. Y el diablo utiliza ese argumento para desviar al creyente. Porque piensa que si aquel diga si él lo hizo y Dios no le hizo nada, entonces eso es permitible. Y con eso es permitible, la iglesia ha caído en cómo está. Quizás. Termino con esta pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí están bautizados con el Espíritu Santo, con hablar en otras lenguas y señales que les siguen? Que oran por los enfermos, se sanan y oran por los muertos y resucitan Gloria a Cristo que con señales que les siguen. No solamente hablar en lenguas, con señales que les siguen. Cuando añadí eso, como que las manos se le pusieron pesadas. Porque personas piensan que ser bautizado con el Espíritu Santo, eso es todo. El propósito para ser bautizado con el Espíritu Santo es para que te haga a ti